Hola a todos. Vamos a ver en este nuevo vídeo un ejercicio donde vamos a estudiar las proporciones que se dan en una reacción química ajustada y posteriormente hacer algunos cálculos estequiométricos con ella. Empezamos viendo el enunciado. Bien, el enunciado nos dice lo siguiente. Dice, si añadimos 16 gramos de zinc a una disolución de ácido nítrico, o trioxonitrato 5 de hidrógeno, los productos de la reacción son nitrato de zinc, que es el trioxonitrato 5 de zinc, e hidrógeno gaseoso. Y nos pide, apartado A, escribir y ajustar la ecuación química. Este apartado, aunque no nos lo pida, siempre tiene que ser el punto de partida para el estudio de cualquier proceso químico. Y también nos pregunta qué información cuantitativa nos aporta la ecuación química ajustada. Apartado B, hallar la masa de ácido clorhídrico que reacciona con la cantidad que nos dan de zinc, con estos 16 gramos de zinc. Apartado C, cuántos moles de nitrato de zinc obtenemos. Apartado D, cuántos moles y moléculas de hidrógeno se obtienen también en el proceso. Y por último, sería el apartado E, aunque aquí ponga un D, está repetido, sería el apartado E, volumen de hidrógeno si el proceso tiene lugar en condiciones normales. Nos aportan como datos las masas atómicas, que serían 16 en el caso del oxígeno, 1 en el caso del hidrógeno, 2 en el caso del carbono, 65,4 para el zinc, 14 el nitrógeno, 1 el hidrógeno y este de azufre evidentemente sobra porque no participa en el proceso. Seguimos. Pues bien, empezamos con el primer apartado que nos dice escribir y ajustar la ecuación química. Vamos a empezar escribiendo la ecuación química. Tenemos zinc, un metal en fase sólida, que nos dice que se lo añadimos al ácido nítrico, el ácido nítrico que es HNO3 en disolución, acuoso, para obtener nitrato de zinc. Este sería el nitrato de zinc, ZNO3 entre paréntesis con este subíndice 2, e hidrógeno gaseoso. Evidentemente, el hidrógeno gaseoso aparece en forma molecular, H2, como todos los gases que están formados por un único elemento, salvo los gases nobles, H2. Evidentemente, tenemos que saber formular correctamente las sustancias químicas. Si no sabemos, pues lo primero que debemos hacer es repasar la formulación de las sustancias químicas. Lo siguiente sería ajustar el proceso químico, es decir, hacer que se cumpla el principio de conservación de la masa, una ley fundamental en la naturaleza. Para ello tiene que ocurrir que el número de átomos de cada elemento en reactivos y en productos sea igual, es decir, no se pueden crear átomos de un elemento en un proceso químico, por lo menos en este tipo de procesos químicos. Si nosotros lo vamos a hacer por tanteo, hay reacciones químicas en las que a lo mejor necesitamos un procedimiento más complejo y resolver un sistema de ecuaciones, pero no es el caso, lo podemos hacer por tanteo. Nos fijamos qué tenemos a la izquierda y qué tenemos a la derecha y podremos ajustar. Si nos fijamos, tenemos un átomo de zinc en los reactivos y un átomo de zinc en los productos. Es decir, que en principio el zinc está ajustado. Tenemos un átomo de hidrógeno en los reactivos y tenemos dos átomos de hidrógeno en los productos. Con lo cual el hidrógeno no está ajustado y por otra parte tenemos uno de nitrógeno y 3 de oxígeno en reactivos y en productos tenemos uno de nitrógeno por 2. Este subíndice multiplica todo lo que está entre paréntesis, quiere decir que este grupo se repite dos veces, con lo cual tenemos dos átomos de nitrógeno en productos y 3 por 2, 6 átomos de oxígeno en productos. Es decir, que tanto de nitrógeno como de oxígeno como de hidrógeno tenemos el doble en productos que en reactivos, por tanto bastará con añadir un 2 aquí delante. Lo añadimos, ya lo tenemos por aquí y ya ahora tenemos la reacción química ajustada. Ya sabemos cómo se combinarán a nivel atómico y molecular en las sustancias en el proceso químico. Lo siguiente que me plantea el enunciado es
la información cuantitativa que nos aporta la ecuación química ajustada. Bien, cualquier ecuación química ajustada nos ofrece diferente información en cuanto a cómo se combinan en masas, moles, moléculas, incluso en volúmenes, las sustancias que participan en el proceso, tanto reactivos como productos. Para poder dar toda la información posible, vamos a completar con una línea aquí debajo, yo ya la he puesto aquí escrita, donde vamos a añadir las masas atómicas, cuando estemos hablando de una sustancia que se encuentre en forma atómica, y masas moleculares, cuando estemos hablando de sustancias que estén formando moléculas, multiplicadas por los coeficientes estequiométricos aquí debajo, porque eso nos va a dar una proporción en masa de la cual ahora hablaremos. Por ejemplo, el zinc tiene masa atómica 65,4 por 1, que es su coeficiente estequiométrico, 65,4. Después, para el ácido nítrico, el oxígeno es 16, 3 por 16 es 48, el nitrógeno es 14, 48 más 14 serían 62, más el hidrógeno, que es 1, serían 63, por 2, multiplicamos por el coeficiente estequiométrico, 126. Para el nitrato de zinc, tendríamos 3 por 16, 48, más 14, 62, por 2 serían 124, le sumamos la del zinc, que es 65,4, y tenemos 189,4. Y para el hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno es 1, por 2, 2. En este punto debemos intentar comprobar siempre que se cumple la ley de conservación de la masa, es decir, que la masa total de reactivos es igual a la masa total de productos. Si nosotros sumamos, vamos a ver que en ambos casos tenemos 191,4 gramos. Bien, y a partir de aquí, una vez que hemos hecho esta comprobación, si estas masas no coincidiesen, deberíamos revisar dónde nos hemos equivocado, si en la formulación de las sustancias químicas, en el cálculo de las masas moleculares o atómicas, en el ajuste, pero algún error habría y tendríamos que revisarlo. Y una vez que tenemos la reacción química ajustada y tenemos cómo se combinan también en masas, vamos a hablar de qué tipo de proporciones podemos ver en esta ecuación química. Bien, primero vamos a hablar de la proporción que me marcan las masas. Si nosotros leemos esta fila, nos dice que por cada 65,4 gramos de zinc que se combinen, que reaccionen con 126 gramos de ácido nítrico, obtendremos 189,4 gramos de nitrato de zinc y 2 gramos de hidrógeno. Esta fila nos marca una proporción en masas, es una proporción, no nos dice lo que tenemos. Lo que tenemos nos lo dice el enunciado, en este caso son 16 gramos de zinc. Pero aquí debajo tenemos cómo se va a combinar el zinc con el resto de sustancias. Igualmente cómo se va a combinar cualquier otra sustancia que aparezca en el proceso químico con las demás. En cuanto a las masas, si yo sé que por cada 65,4 gramos de zinc van a reaccionar 126 gramos de ácido nítrico, podré determinar cuánto ácido nítrico va a reaccionar con los 16 gramos de zinc, como veremos posteriormente. Además de esta proporción en masas, que la vemos en esta fila, y que repito, podemos combinar dos sustancias cualquiera de todas las que aparecen en el proceso químico, hay otras tres proporciones que en ese caso nos las marcan los coeficientes estequiométricos. Lo vemos. Estas tres proporciones son para los moles, para las moléculas y para los volúmenes. En el caso de los volúmenes, lo comentaremos ahora, solo las sustancias que estén en fase gaseosa. En cuanto a los moles, la información que me da la ecuación química ajustada es la siguiente. Por cada mol de zinc, un 1 aquí, que se combine con 2 moles de ácido nítrico, obtendremos un mol de nitrato de zinc y un mol de hidrógeno. Es decir, los coeficientes estequiométricos me marcan la proporción en la que se combinan los moles de las sustancias químicas que aparecen en la ecuación química. Exactamente la misma proporción o la misma lectura podemos hacer para las moléculas o átomos que participan en la sustancia. Por cada átomo de zinc que se combine con 2 moléculas de ácido nítrico, obtendremos una molécula de nitrato de zinc y una molécula de hidrógeno. Y exactamente la misma proporción podemos leer para los volúmenes, pero en este caso solo para los gases.
Es decir, que las sustancias que aparezcan en forma sólida, líquida, formando disolución acuosa, no participarán en esta proporción. Como en este caso solo tenemos una sustancia en forma gaseosa, no podemos hablar de proporción entre sustancias, no se daría el caso. Si, por ejemplo, que no es así, pero si esta sustancia estuviese también, o vamos a poner estuviese también en forma gaseosa, no es cierto, repito, es solo planteando una suposición. Si esto fuese un gas, podríamos decir que por cada 2 unidades de volumen de este gas, por ejemplo, por cada 2 litros de esta sustancia, obtendríamos 1 litro de hidrógeno. Y tendríamos la misma proporción, atendiendo a los coeficientes estequiométricos. Pues a partir de aquí, si somos capaces de entender estas diferentes proporciones en masas, moles, moléculas y volúmenes, cualquier información que me pidan acerca de la ecuación con la que estemos trabajando, a partir de un cierto dato, en este caso los 16 gramos de zinc, lo podemos resolver con factores de conversión y utilizando estas proporciones. Solo tenemos que entenderlas y a partir de su entendimiento podremos ir resolviendo paso a paso. Vamos a verlo. A partir de aquí vamos a empezar a hacer diferentes cálculos estequiométricos. Por ejemplo, el apartado B nos pide hallar la masa de ácido nítrico que reacciona con el zinc. A partir de estos 16 gramos de zinc tenemos que encontrar qué cantidad de ácido nítrico va a reaccionar. Nosotros sabemos, porque hemos visto anteriormente, que por cada 65,4 gramos de zinc reaccionarán 126 gramos de ácido nítrico. Pues esa es la proporción que vamos a utilizar para calcular la masa de ácido nítrico que va a reaccionar con estos 16 gramos de zinc. Lo vemos. Vamos a partir de los 16 gramos de zinc. 16 gramos de zinc. Dejamos un espacio y queremos llegar a los gramos de ácido nítrico. El ácido nítrico. A ver. El ácido nítrico. En ese espacio lo hemos dejado para colocar el factor de conversión que nos relaciona las cantidades con las que se combinan ambas masas. Por cada 65,4 gramos de zinc, 126 gramos de ácido nítrico. Como lo que queremos simplificar es la masa de zinc, eso es lo que pondremos en el denominador, y en el numerador del factor de conversión pondremos la masa de ácido nítrico. Lo ponemos por cada 65,4 gramos de zinc, reaccionan 126 gramos de ácido nítrico. Esta masa, los gramos de zinc se simplifican y lo que vamos a obtener cuando hagamos la operación exclusivamente serán gramos de ácido nítrico. Lo único que nos queda es hacer la operación, multiplicar 16 por 126 y dividirlo entre 65,4. Si hacemos esa operación obtenemos 30,83 gramos de ácido nítrico, que es la masa que se va a combinar con los 16 gramos de zinc. Seguimos con el siguiente apartado. El siguiente apartado nos pide los moles de nitrato de zinc, es decir, los moles de esta sustancia que vamos a obtener a partir de los 16 gramos de zinc. Vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a empezar haciéndolo inicialmente con dos factores de conversión. Partimos del dato que nos da el enunciado, que son los 16 gramos de zinc, y queremos llegar, vamos a ponerlo bastante lejos, a los moles de nitrato de zinc. ZN NO3 2. Y en este caso vamos a utilizar dos factores de conversión. Uno para pasar de masa de zinc a masa de nitrato de zinc y otro para pasar de masa de nitrato de zinc a moles de zinc. Vamos a verlo. Primero, sabemos que por cada 65,4 gramos de zinc obtenemos 189,4 gramos de nitrato de zinc. Pues esa va a ser nuestra primera relación. Ponemos el zinc debajo, los 65,4 gramos, y ponemos los 189,4 gramos del nitrato de zinc en el numerador. Aquí me queda un poquillo ajustado, pero bueno.
Y otra segunda conversión para pasar, ya en este punto estaríamos, la unidad que tendríamos sería eh, gramos de zinc, pero lo que nos hacen falta son moles de zinc. Necesitamos, perdón, de nitrato de zinc. Necesitamos una segunda conversión que nos pase de la masa de nitrato de zinc a los moles de nitrato de zinc. Y en esta ocasión lo que vamos a utilizar es que sabemos que cada mol de nitrato de zinc, cada mol de nitrato de zinc es su masa molecular en gramos. Y su masa molecular la hemos calculado antes y es 189,4. Entonces lo indicamos, cada 189,4 gramos de nitrato de zinc tenemos un mol de nitrato de zinc. Ahí se simplificaría, con esta operación se simplificarían las masas de nitrato de zinc y lo único que tendríamos que nos resultaría serían los moles de nitrato de zinc, que es lo que me pide el enunciado. Nos falta operar. Pues bien, tenemos que multiplicar los 16, multiplicamos todos los numeradores, ¿no? 16 por 189,4 por 1 y dividimos entre el producto de los denominadores, 65,4 por 189,4. Y obtenemos 0,24 moles, aproximadamente 0,24 moles. Indicamos por ahí. Estos serían los moles de zinc. Vamos a verlo de otra forma que podemos utilizar porque en realidad nos lo hace pues de alguna forma un poquito más corto el proceso. Vamos a partir igualmente de los 16 gramos de zinc, pero en este caso vamos a obtener los moles de nitrato de zinc, pero con un único factor de conversión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos utilizando una relación que hasta ahora no hemos hecho. Nosotros podemos relacionar también las masas de cualquier reactivo y producto con los moles, fijándonos en los coeficientes estequiométricos y en estas masas de aquí debajo. Por ejemplo, por cada 65,4 gramos de zinc vamos a obtener un mol de nitrato de zinc. Miramos masas en gramos, tendrían que estar en gramos, y los moles que miramos los coeficientes estequiométricos. Puede ser el factor de conversión que vamos a utilizar para hallarlo. Por cada 65,4 gramos de zinc, un mol de nitrato de zinc. Evidentemente nos saltamos un factor de conversión, es un proceso un poquito más rápido y el resultado lógicamente tiene que ser el mismo, 0,24 moles de nitrato de zinc. Y aquí acabamos con el apartado C. Vamos al siguiente. El apartado D nos pregunta por los moles y las moléculas de hidrógeno, es decir, cuántos moles y moléculas de hidrógeno vamos a obtener a partir de los 16 gramos de zinc. Procedemos pues igual. Partimos de los 16 gramos de zinc, el dato que me da el enunciado, e inicialmente vamos a hallar los moles de hidrógeno. Y bueno, sabemos que por cada 65,4 gramos de zinc obtenemos un mol de hidrógeno. 65,4 gramos de zinc, un mol de hidrógeno. Hacemos la operación, los gramos de zinc y los gramos de zinc se simplifican y vamos a obtener el mismo resultado anterior, es decir, 0,24, por una razón muy sencilla. Vamos a ponerlo bien, el 4, por una razón muy sencilla. Y la razón es que nosotros vemos en la reacción que por cada mol de nitrato de zinc obtenemos uno de hidrógeno. Si hemos obtenido 0,24 moles de nitrato de zinc, obtendremos también 0,24 moles de hidrógeno. Entonces, bueno, en realidad para hacer este tipo de ejercicios podemos utilizar diferentes formas, diferentes proporciones, hacerlas en diferente orden. Y bueno, siempre hay que intentar buscar los caminos más sencillos para llegar a los resultados. Con un poquito de experiencia los vamos viendo. Bien, pues hemos obtenido 0,24 moles de hidrógeno. Nos pregunta también
¿Cuántas moléculas de hidrógeno tendremos? Pues bueno, vamos a partir en este caso de esos 0,24 moles de hidrógeno y queremos llegar al número de moléculas. Moléculas de H2. Y bueno, el factor de conversión que vamos a utilizar en este caso es que sabemos que un mol en general de cualquier sustancia, en este caso de hidrógeno, es el número de Avogadro de partículas, en este caso 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de hidrógeno. Hacemos la operación y obtenemos 1,445 por 10 elevado a 23 moléculas de hidrógeno. ¿Vale? Bien, pues entonces ya tenemos los moles de hidrógeno y las moléculas de hidrógeno. Vamos al último apartado. Por último, el ejercicio nos pide el volumen de hidrógeno, sabiendo que el proceso tiene lugar en condiciones normales. Habíamos obtenido previamente que el número de moles de hidrógeno son 0,24 y tenemos que saber que condiciones normales se consideran presión 1 atmósfera y temperatura 273 Kelvin. Bueno, evidentemente tenemos que utilizar la ecuación de los gases ideales en esta situación. Presión por volumen igual al número de moles por R por T, porque el hidrógeno es un gas. Despejamos el volumen, que es lo que nos interesa, el volumen de hidrógeno, y sería número de moles de hidrógeno por R por T partido por la presión y sustituimos. El número de moles es 0,24. R, la constante de los gases ideales en atmósferas Kelvin partido por mol litro 0,082. La temperatura 273 y la presión 1 atmósfera. Y calculamos, obteniendo que ese volumen de hidrógeno es igual a 5,37 litros. Ese sería el resultado final. Bueno, hemos hecho un ejercicio donde hemos trabajado con una ecuación química. El primer paso, me lo pidan o no me lo pidan, siempre tiene que ser ajustarla, escribirla y ajustarla. A partir de ahí saber interpretar las diferentes proporciones de las que nos informa la ecuación química ajustada, y cualquier cálculo estequiométrico posterior que nos pida el enunciado lo tenemos que sacar de ahí, como hemos visto en estos ejemplos. Las proporciones se pueden aplicar de una forma u otra, en diferente orden, relacionando diferentes reactivos y productos, pero siempre tenemos que llegar al mismo resultado final. Espero que lo hayan entendido. Saludos a todos.